Señaló el abogado de Santos, Steven Piraman, que existían incongruencias en la orden en torno a las fechas, frente a ello ya me pronuncié. Dice aquí que el juez competente para privar de la libertad y emitir las órdenes de captura es la justicia penal militar y no el juzgado segundo promiscuo municipal. Y que por tanto considera pues que existe una falta de competencia tanto de la juez que emitió las correspondientes órdenes de captura, como que existe también una falta de competencia en cabeza de esta funcionaria al estar realizando estas órdenes, esta legalización de órdenes de captura. Y al respecto, pues debo ser muy concreta y esa concreción la he pedido incluso desde el inicio de las audiencias. Y cuando digo concreta es que tampoco se encuentra ningún reparo frente a la competencia. No es de recibo ese argumento ni los argumentos similares que fueron presentados en horas de la mañana. ¿Ello por qué? Ello por cuanto cualquier controversia frente a la competencia debe de ser argumentada o debe ser esgrimida al comienzo de la fase del juzgamiento. ¿Qué quiere decir eso? Al momento de la audiencia, de la formulación de la acusación, no antes. Esa es la etapa idónea para la presentación de cualquier solicitud de nulidad, de incompetencia que refieran pues los señores abogados. Así también lo dispone la sentencia de unificación 190 de 2021, además pues de nuestro Código Objetivo Penal. Sumado a ello, considera esta funcionaria que prima la voluntad de la Fiscalía, quien conoce los hechos a fondo, quien sabe los pormenores de las circunstancias por las cuales han sido traídos ante estos estrados judiciales a estas 8 personas. De ahí que en virtud de ello, precisamente la Fiscalía fue quien radicó la solicitud ante la justicia ordinaria, atendiendo precisamente esa hipótesis que manejará, porque aquí no la conocemos todavía. Y esa hipótesis que ella maneja, pues tiende o apunta a que el juez sea el juez ordinario y no el juez de la justicia penal militar. Que no se indicó en la orden de captura si es prevaricato por acción u omisión, que tampoco dice nada la solicitud de audiencia si es prevaricato por acción o por omisión, ni tampoco habla sobre el fraude procesal. Y entonces vemos cómo esa manifestación o ese reparo también advierte esta funcionaria que sería un exceso ritual manifiesto, llegar a pensar que es que tienen que llenarse una orden de captura o una solicitud con todas y cada una de las particularidades del caso, con todas y cada una. Vemos como en esta solicitud casi que ni le alcanzan las hojas a la Fiscalía para diligenciar la cantidad de delitos. Pero lo que sí se puede desprender, es que hay una adecuación típica. Hay una adecuación típica en unas, digamos, en unas ramas generales, pero que de esos delitos de forma general pueden desprender una serie de conductas como las que se ha mencionado en la orden de captura esgrimida por parte, expedida por parte de la juez segunda promiscua municipal. Entonces no podemos llegar a detenernos en cada detalle tan insignificante o tan mínimo como llegar a decir es que no se dijo si es por acción o por omisión. Hombre, tenemos unas particularidades de forma generalizada. Es que en las órdenes de captura, en el artículo 298, no dice que se tenga que diligenciar ese formulario con el lleno y todos los pormenores del asunto a tratar.
Entonces vemos cómo a partir de esos delitos, digamos, preliminares, pueden aparecer unas ramificaciones con otros delitos que son, digamos, los de pronto de menor entidad, pero que por sí mismo, que por el hecho de no estar contenidos en estas órdenes de captura, pues no están dando al traste ni están vulnerando de forma ostensible los derechos fundamentales de los aquí indiciados. En mérito de lo expuesto, la jueza cuarta promiscuo municipal de La Dorada Caldas resuelve impartir legalidad a la captura de los señores Guillermo Estien, Salgado Rendón, Santos Estien, Piraván Martínez, Jennifer Lucía Arenas Salazar, Fabián Alberto Ospina Capera, Andrés Mauricio Rodríguez Arias, Jaime Erleison Suache Osorio y John Harold Salazar Salas y Nicolás Jiménez Can. En consecuencia, se ordena la cancelación de las órdenes de captura 23, 27, 28, 29, 30, 24, 25, 26 respectivamente. Muchísimas gracias. Su señoría, la Fiscalía General de la Nación, una vez escuchada su decisión, queda debidamente notificada en estrados de la misma y conforme con ella. Por tal razón, no haré uso de los recursos ordinarios de ley. Muchas gracias. Doctor Robeiro Franco. Gracias, señoría. Conforme con su decisión, sin observación alguna. Doctor Daniel Giovanni. Interpongo recurso de apelación, su señoría, que sustentaré una vez así me lo permita. Doctor Juan Pablo Botero. Su señoría, sin interés para recurrir. Doctora Alberto. Sin recurso, señoría. Doctor José Luis Arrieta. Señoría, interpongo recurso de apelación, lo sustentaré cuando me dé uso de la palabra. Muchas gracias. Doctor Diego Fernando Orozco. Conforme con su decisión, su señoría, sin recursos. Doctora María Victoria. Su señoría, conforme con su decisión, sin recursos. Doctor Gabriel Zapata. Señoría, me permito presentar recurso de apelación y lo sustentaré una vez su señoría me conceda la palabra para ese efecto. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, de conformidad entonces con el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, 177 y 178, se le concede la palabra a los abogados que interpusieron la apelación para que sustenten su alzada. Doctor Daniel Giovanni. Muchas gracias, su señoría. Debo indicar que, como es mi obligación, pues respeto la decisión adoptada por su estrado, pero respetar la decisión no significa que la vaya a compartir, y justamente por ello es que, por vía de alzada, pongo de presente que estoy en absoluto desacuerdo con el hecho de que la audiencia de legalización de captura quede limitada solamente a verificar que exista la orden, que el procesado haya sido tratado bien y que pues se haya respetado la línea del tiempo, cuando es evidente que el rol de control de garantías va mucho más allá. Y precisamente retomando la frase de que no se trata de ser juez de segunda instancia de quien emitió la orden, solo debo indicar que eso no impide, de todas maneras, revisar que se han cumplido con formalidades básicas de ese mandato, que es el que da origen a la aprehensión de mi cliente. Y ello es porque una de esas formalidades básicas es constatar que quien haya emitido la orden fuera competente para hacerlo, y por ende habiéndose indicado con claridad cuáles son las conductas enrostradas y que las mismas se desprendían de un servicio policial según la situación fáctica, que no la menciono yo siquiera, sino que hace parte del mismo mandato judicial,
pues es evidente que se trataría de un procedimiento de judicialización de un ciudadano y esos errores se sigue insistiendo ahora por vía de apelación, que es una actuación castrense que debe ser resorte exclusivo de la justicia castrense. Por lo tanto, cualquier privación de la libertad que provenga de la jurisdicción ordinaria o incluso de la jurisdicción indígena o cualquier otro tipo de jurisdicción, la misma debe ser declarada ilegal. No es del recibo que se diga que pues aquí estamos a la merced de la voluntad de la Fiscalía y que básicamente entonces en ese orden de ideas pues sea la Fiscalía la que ahora resulte con una competencia adicional consistente en determinar cuál es la jurisdicción que debe conocer del caso. No es cierto el argumento de la primera instancia según el cual todos los debates relacionados con la competencia jurisdiccional deben tramitarse exclusivamente al inicio de la etapa de juzgamiento. Ello no es cierto en atención a que, si bien el artículo 339, si no estoy mal, es el que permite una serie de debates conocidos como el saneamiento del proceso, y en donde, como lo dice su señoría, allá se mencionarán si hay nulidades o incompetencias, eso no quiere decir que sea el único momento procesal en que se puede hacer. Va a estar una revisión al artículo 54, por ejemplo, de la misma ley 906, donde se habilita que incluso esa definición de competencias pueda hacerse, entre otras, en la audiencia de formulación de imputación. Entonces, si se puede hacer en la imputación, ¿cómo es que se viene a decir en esta audiencia que no, que es que toca llevarlo solo a la acusación? Claro, no estamos en imputación, no estamos en legalización de captura, pero entonces traigo a colación ese 54 para mostrar que la acusación no es el único escenario y que por ese motivo ya hay un hierro de entrada en la decisión adoptada. Más preocupante es cuando justamente la decisión que toma la judicatura se construye con base en la frase que mencionaba ahorita, según la cual, abro comillas, prima la voluntad de la Fiscalía, cierro comillas. Eso es una afrenta absoluta contra los principios, de hecho, del sistema penal acusatorio, porque ese es un sistema interpartes, por lo tanto, no debe primar de ninguna manera una parte sobre la otra. La voluntad de la Fiscalía prima al interior de la Fiscalía, pero no al interior de una audiencia de control de garantías. La Fiscalía no es quien determina la competencia y ello pisotea a más no poder el artículo 4 de la ley 906 que conocemos como el derecho a la igualdad de armas y según el cual el despacho que hoy dice que prima la voluntad de la Fiscalía, contrario dice el legislador, está en la obligación de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En este caso, pues obviamente esa debilidad surge del hecho de estar privado de la libertad y no poder incitar rápidamente el pronunciamiento de la jurisdicción competente. Sería tanto como privar de la libertad a un indígena y pues esa persona no tiene la posibilidad de acudir a su tribu para que se emita un pronunciamiento que reclame esa competencia. Y no puede decirse en esos casos que, dependiendo de lo que la Fiscalía diga, así se hace. Que porque la Fiscalía es la que conoce los elementos materiales probatorios. Pues ello sería válido tal vez si estuviéramos en una situación de flagrancia o que de pronto estuviéramos frente a un caso puertas a la prescripción, pero es que aquí, tratándose de un caso que dataría del año 2019, se tuvo cerca de media década para que el mismo Estado hiciera ese trámite interjurisdiccional que nos evitara tener que llegar a estas diligencias a pedir que se corrijan esas falencias con el juez natural, con una preocupación mayor, y es que en su rol de control de garantías no se realiza esa corrección del acto irregular que justamente está en el artículo 10 que fue invocado por su señoría en su decisión. Es decir, que a pesar de ser un principio rector y haberse puesto en conocimiento que hay una decisión adoptada por alguien que no tenía la competencia y que la competencia no deviene de la Fiscalía, no se tomó ninguna decisión al respecto, ni siquiera la de incitar un pronunciamiento de la jurisdicción que se está indicando que es la competente, al menos mientras se continúa con este proceso y de esa manera aparentar que existe un intento de garantía de esa justicia natural a la que tiene derecho mi cliente. Y esta situación no es un mero formalismo, ni es un tema caprichoso. El propio legislador en su artículo 456 muestra la gravedad que tienen este tipo de decisiones, en tanto que dice que será motivo de nulidad la actuación que se hubiera adelantado ante el juez incompetente por razón del fuero.
Y es justamente aquí donde está evidenciado que se trata de miembros de la fuerza pública que en servicio activo habrían presentado presuntamente unas irregularidades en un procedimiento. Es decir, que se presume ese fuero, que se presume esa actuación de buena fe del personal uniformado y que si existe alguna irregularidad, esa irregularidad por sí sola o la sola mención no puede generar que se desconozca el fuero. Por eso es que me veo obligado a pedirle al señor juez del circuito que intervenga, porque hoy son policías, mañana puede ser la captura de un indígena y no se le puede decir tranquilo, siga aquí en la justicia ordinaria hasta que la tribu diga algo, o para poder mostrar la gravedad de este hierro y que la segunda instancia entienda la connotación que tiene esta situación. Hoy son policías, pero si mañana la fiscalía pide la captura del presidente de la República, no puede decir que legalicemos la captura porque hay un mandato que desconozca su fuero y que fue la fiscalía la que por voluntad escogió, y que espere a que la comisión de acusaciones, eventualmente como competente, diga si realmente asume la competencia o no, o que se debata en otra etapa procesal, y mientras tanto la persona sometida al ius puniendi tenga que estar sometido a la voluntad de la fiscalía. Lo procedente es que entonces se subsane la actuación desde el principio, para definir las reglas del juego desde el comienzo del proceso. Es lo que pretende la defensa con su recurso. Es decir, no se trata de nada diferente a reclamar un cumplimiento estricto de las reglas propias del juicio, y no que más adelante, por vía de una acusación, se llegue a determinar que era de fuero y empiece un ires y venires de una jurisdicción a otra, como ha ocurrido recientemente en casos como el del coronel Feria, en donde dos jurisdicciones enfrentadas, todo por no definirlo desde un comienzo como aquí se pretende. Además de eso, que no se comparte que el procesado que represento tenga que someterse a las consecuencias de unas órdenes de aparentemente copia y pegue, en donde pues no se tuvo cuidado en lo que sería la fecha de la emisión de las decisiones. Aquí se ha dicho en una intervención, creo que fue la del Ministerio Público y que logró hacer eco en la judicatura, que pues no se sabe si pudo haber sido un lapsus calami. Lo primero es que hasta el término está mal utilizado, no sería un lapsus calami, sería un lapsus clavis, porque el calami es en escritura a mano y el clavis es en ordenadores. Pero en todo caso, independientemente de cómo se denomine a eso que aparentemente es un error, no puede suplirse ese error con conocimientos internos de la judicatura. Es decir, aquí lo que se nos puso de presente es que arriba hay una fecha, abajo hay otra fecha, y que definitivamente entonces aquí la manera de solucionarlo es con aquello que se haya corrido traslado, no con conocimientos personales de que es que hay una congestión que normalmente tienen los juzgados, porque creo que esa congestión está a nivel nacional, incluso hasta los jueces BACRIM tienen mucha más congestión y no se presentan esas novedades. Entonces, ¿cómo determinar o de cuál es el medio de conocimiento que permite concluir a la judicatura que es que un día fue la decisión y que la otra fecha corresponde es a cuando se signa la orden de captura? ¿Cuál es el medio de conocimiento en el que se soporta esto? No lo sabemos. ¿De dónde sacó ese dato la judicatura? De un conocimiento interno, y ahí ya entonces la defensa está en desventaja porque no tiene esa posibilidad de acceder a aquella información que la judicatura sí. Ahora, ese error de un dígito no es un error cualquiera, no es simplemente una eventual equivocación. Una de las cosas que se revisa es la eventual vigencia de la orden de captura, y en este caso, ¿quién nos puede garantizar que efectivamente ese error de digitación no sea, aparente digitación, no sea solamente del día, sino que también pueda corresponder al año? Esa es la importancia de hacer una orden bien hecha y lo suficientemente clara. Entonces, en este momento no era cómo determinarlo. Tal vez si hubiera existido en el traslado frente a una novedad que era ampliamente visible, si ocurriera el traslado tal vez del acta de la audiencia, pues allí podría tomarse alguna postura y de saber de dónde salió la información. De lo contrario, en este momento no tengo ni idea de dónde salió ese dato. Ahora, lo que tiene que ver con el argumento según el cual es que la orden de captura no puede estar mencionando todos los pormenores, digamos, con suficiente claridad, y que así como está bien, eso tampoco es cierto. ¿Y ello por qué? Porque no se puede decir que la orden de captura no tenga esa carga de contener esa explicación clara y sucinta de por qué es que se está capturando a la persona. Porque tal cual como queda con la decisión, se está avalando que los policías y sobre todo los abogados tengamos que tener poderes de adivinación, en tanto que se emite una orden que dice que es para vincularse, se enlista una serie de delitos por los cuales se genera la vinculación, y ahora resulta que todas las horas de captura se les puso una lista de todos los delitos y que cada cual deduzca cuál le toca.
una especie de tranquilos que después en el camino le vamos diciendo qué pedacito le toca a cada uno. Así no puede funcionar un sistema de tendencia acusatoria y que dice la misma norma en el artículo 198 que debe existir esa claridad. De hecho, entonces, siendo así, pues básicamente las órdenes de captura tendrían en su formato delitos por los que se captura, los que trae el Código Penal. Después le digo cuáles son los suyos. A una especie de responsabilidad colectiva en vez de un señalamiento individual y concreto con algo más grave, y es la recarga de una actuación que no tiene por qué soportar mi cliente. ¿Qué es cuál? Que no, que es que como las capturas son masivas y que entonces como son policías y saben que en la policía hay capturas masivas, entonces normalicemos y romanticemos eso y que automáticamente entonces, entre comillas, aguántese de que es que normalmente así se hace, ¿no? Que así normalmente se haga no quiere decir que se tenga que soportar esa carga. Las responsabilidades son individuales y en el momento en que una persona es capturada tiene sí o sí que decírsele cuáles son los delitos por los cuales provisionalmente se le está generando ese mandato. Esas irregularidades generan ese disenso es porque, a manera de ejemplo, decirle a una persona que está siendo capturada por X o Y delito permite que se puedan ir recolectando desde ese primer momento de su aprehensión unos medios de conocimiento a su favor. De allí que eso tiene el espíritu de la norma frente a eso, es que por eso se le permite que haga una comunicación y que tenga contacto con un profesional del derecho, para que con base en esa información que viene del mandato escrito, se puedan hacer algunos actos de investigación en esas escasas horas antes de sentarse en la audiencia. Pero ¿cómo es que se le dice al procesado, bueno, al aprehendido, que es que está siendo judicializado por un mal procedimiento de un presunto homicida, pero seguidamente la misma orden le diga que es por tráfico de estupefacientes? Eso sin duda es una afrenta palpable contra el derecho consagrado en el numeral primero del artículo 303, en tanto que esa norma obliga, no es un favor, es una obligación que deba indicarse el hecho que se le atribuye y el motivo de la captura. No es solo decirle la etiqueta llamada delito, ¿cuál es el motivo que permite esa etiqueta de un tráfico de estupefacientes? Y ello, señor juez del circuito, cuando atienda esta diligencia es que se podrá resolver el interrogante: ¿cómo hace una persona a la que no se le dice el motivo de la captura, sino solamente la etiqueta, para saber al menos si se trata de un estupefaciente, eventualmente de cuál o de qué cantidades o cómo es eso, para que pueda eventualmente llegar a una audiencia de estas, alegar que se trata de un consumidor, que se trataba eventualmente de un aprovisionamiento o cualquier otra circunstancia en su favor? Si simplemente se le dice como motivo de captura el nombre del delito. El nombre del delito no es igual a motivo de captura. Existe entonces un disenso absoluto frente a la motivación de la decisión, que considera además, en términos un tanto despectivo, le digo con todo respeto, el decir que esa manifestación que hace la defensa reclamando eso, que la defensa reclama entonces cosas, entre comillas, insignificantes, consistente en que, no, es que si le dicen prevaricato, tranquilo, no importa si es por acción, no importa si es por omisión, eso es insignificante, cuando en realidad no es insignificante. Lo que está en tela de juicio es la importancia de saber si lo que me enrostra el motivo de mi captura es por acción o es por no hacer, es decir, por omisión, de tal manera que no se puede reprochar que la defensa reclame al momento de la aprehensión ese dato puntual, al menos de que si se van a mover solo en la etiqueta el nombre del delito, al menos que los delitos estén completos, estén bien escritos, porque si fueran lo mismo no estarían el uno en el 413 y el otro en el 414, ¿cuál de los dos? Para poder eventualmente proyectar alguna estrategia defensiva. Entonces, y la excusa para eso no puede ser la que aquí se escuchó a viva voz, de que es que a la fiscalía no le alcanzan las hojas. Esa no es una excusa válida para una irregularidad en una orden de captura. Y que además ahora se diga que es que, qué pena, pero es que además son capturas en masa. Ahora bien, no es que la defensa pretenda que en ese control de legalidad, pues se entre a ventilar circunstancias de modo, de tiempo y lugar. Es decir, no se pretende que la orden de captura sea una mini formulación de imputación. No estoy yendo hasta allá. Simplemente pues, pido que si al menos se van a etiquetar delitos, sean completos, dígame cuál. Y que al menos si hay algún tema de drogas, dígame al menos en qué circunstancias mínimas. Ahora, esto lo que permite es hacer énfasis, ya para concluir, que no se cumplió, contrario a lo manifestado por la judicatura, el contenido del artículo 298, que reza: el mandamiento escrito expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos de la captura.
Es decir, que no es una exigencia caprichosa del abogado Neira, sino que es una exigencia legal, que no se cumplió y como no se cumplió, debe determinarse la ilegalidad. Por eso es que por esa carencia de requisitos, solicito que se revoque la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Penal de Control de Garantías de la hora y en su reemplazo se ordene la ilegalidad del procedimiento desde la misma emisión incluso de la expedición del mandato de aprehensión y se proceda a remitir las diligencias sin más demoras ante la jurisdicción penal militar para que emita un pronunciamiento que permita trabar el conflicto positivo de competencia y de esa manera se garantice el juez natural. Es la petición que realizó el señor juez del circuito. Muchas gracias, señoría. Debo indicar que ataqué su decisión con base en su motivación, expuse los motivos de disenso y las eventuales normas que considero incumplidas, por lo tanto está debidamente sustentado y no habría otra opción que darle trámite. Esa es mi manifestación. Gracias. Trámite, Ministerio de Defensa Nacional, Fiscalía General Penal Militar y Policial, Bogotá, 20 de septiembre del 2024, siguiendo instrucciones del señor general Marco Aurelio Bolívar Suárez, Fiscal General Penal Militar y Policial, convenientemente me permito informarle que respecto a su solicitud, se tramitó a la Coordinación de Policía, quien remitió la diligencia al Juzgado 160 de Instrucción Penal Militar del Departamento de Policía Caldas. Atentamente, Intendente Flor María López García, Asistente Judicial, Fiscalía General Penal Militar y Policial. Es decir, que vamos a ver si la jurisdicción penal militar se hace respetar el fuero, o si prefiere mantenerse amodorrada sin desplegar actos de investigación y se dedica exclusivamente a atender delitos como el abandono del puesto, la desobediencia o la fuga de presos. Es una pregunta muy difícil. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía.